Buenas tardes. No sé si en vez de usar el micrófono ahí me escuchan bien. ¿Sí? Muy bien. Agradezco primeramente la oportunidad que el Señor me da de poder estar aquí, hermanos. Es un privilegio para mí, es un privilegio poder participar de la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y me incluyo porque ahora sí que esto es para todos. ¿Quién puede decir no necesito? Todos necesitamos del Señor. Amén. No sé si les dieron ya una hoja así. Es el bosquejo. Bueno, esta asignatura es bibliología. Bibliología. ¿Alguien sabe cuál es la definición de bibliología? Biblio, libros. Logía, estudio. Entonces, estudio de libro. ¿De cuál libro? De los libros de la Biblia. Me gustaría que me acompañaran. Esto es como introducción y prácticamente el tema de hoy le puse un siervo en la palabra. Vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, un siervo en la palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si nosotros nos vamos de lleno a la definición, nos pudiéramos perder un poco. ¿En qué sentido? En que este libro puede hablar de muchos temas, de muchos consejos, puede apuntar a muchos lados. Podemos estar familiarizados con este libro, pero si no tenemos el entendimiento de que este libro no es como los demás libros, nos perdemos. Aquí Pablo está exhortando a un estudiante, a un Timoteo. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? Amén. Yo la primera, hermanos. Y el Señor me recuerda y me dice, acuérdate, este libro se trata de más que ser un simple libro. Este libro es inspirado por Dios, inspirado por el Señor. Nosotros podemos venir así y creernos más espirituales porque todo el día andamos con el libro bajo el brazo. Pero en eso no está lo espiritual. Lo espiritual está en quien se manifiesta. Cuando lo vemos más que un libro, más que escritura, más que un libro común y corriente, cuando entendemos que es alguien hablándonos. Hermanos, así como a Timoteo el Señor nos quiere hablar. Y no era Pablo el que le hablaba a Timoteo, era un Timoteo, estudiante. No tengas este libro como... Recuerda que es más que un libro, es una persona hablando.
Esta es escritura, letras. Pero si no venimos con el entendimiento de venir a estar en intimidad con alguien que habla, que vive para siempre y eternamente, nos perdemos. Hermanos, yo conozco mucha gente que es un catedrático. Es más dicho, los judíos no leen otro libro más que este. Los primeros 5 libros de la Biblia, ellos les llaman la Torá, los profetas, los salmos, la Tanaj. Pero no han creído del todo a quién apunta este libro. Y es a Cristo. Podemos leer, venir a la Escritura, tener un acercamiento con la Biblia. Pero si no es a la hora que abrimos este libro y vemos a Cristo, estamos perdidos. La definición de bibliología es el estudio de la Biblia, pero vayamos más allá. El Señor desea que seamos siervos de aquel que es la palabra, Cristo Jesús, Señor nuestro. Siervos de quien apunta la Escritura, el verbo de vida. ¿O acaso no dice la Escritura en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, en el principio era quién? El verbo. En Génesis. Pero si yo no veo qué dice Jesús. En el principio, desde antes de que todo fuese, se revela el verbo, Cristo Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Después, Juan 1:14 dice, y este verbo se hizo carne. Qué hermoso es cuando esta palabra se manifiesta en nosotros como carne. Cuando alcanzamos a entender que no somos nosotros. Es Cristo, el Espíritu de Cristo usándonos y hablando palabra de vida, palabra inspirada, no letra que mata, palabra que transforma, palabra que nos da vida. Hermanos, el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Cuando es el Espíritu de Cristo, cuando venimos a la Escritura, a la Biblia, todo cambia. Cosas maravillosas suceden. Ahí en su bosquejo les puse la definición de bibliología, que es logía estudio. Ahí me faltó ponerle biblio, que significa libro, el estudio del libro. Pero hemos entendido que si realmente vamos a estar profundizando en principios de bibliología de acuerdo a la esencia de la Escritura, es saber que hemos sido llamados a entender que el problema principal es que no hemos entendido que este libro no es como cualquier otro libro, es un libro inspirado por Dios. Y aquí encontramos al Espíritu de Cristo en Pablo enseñándoles a Timoteos. Era un tiempo en donde había amadores de sí mismos. Incluso si ustedes leen el contexto, dice que era gente que estudiaba pero nunca llevaba el conocimiento de la verdad. Si yo me acerco a este libro con una actitud soberbia, creyendo que es en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento, ya perdí. Tiene que ser Dios abriendo mis ojos en el Espíritu para poder ver lo que a simple vista no se ve. Por eso después de que el Espíritu de Cristo en Pablo le dice a Timoteo, le dice, desde tu niñez has sabido las Escrituras. Gloria a Dios por aquellos que somos dados a la lectura, porque es parte de, hay que familiarizarnos con el libro para no ser malinterpretado. No está malo venir a familiarizarnos con el libro, pero es un rogar de decir, Señor, háblame tú, habla tu Espíritu a mí,
que pueda verte, que a la hora que yo me siento a familiarizarme con el libro, pueda verte, que estás queriendo hablarme. Por eso Pablo exhortaba ya a Timoteo: ¿de quién has aprendido? Hermanos, si venimos a realmente a ser siervos de la palabra, siempre que vengamos a acercarnos a este libro, hay que recordar que venimos a ser enseñados por alguien, por un hombre, por un ser humano, por mí mismo, porque muchos van a la Escritura para defender su propio punto y decir: tengo razón. Recuerda de quién has aprendido. Es el Espíritu de Cristo mostrándome cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. ¿Con cuánta razón Pablo decía: yo no fui a consultar con hombre alguno, con carne y sangre? Fue revelado por el Espíritu del Señor. Y después Pablo le dice a Timoteo: recuerda la prioridad. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Recuerdan la iglesia ahí en Hechos? Era una iglesia que iba creciendo en número, pero después sucedió algo. Las viudas empezaban a quejarse porque estaban siendo desatendidas. La obra crece. Pero si nosotros no definimos que en primera instancia fuimos llamados a ser siervos de la palabra, siervos de Cristo Jesús, vamos a terminar siendo siervos de los hombres. En otras palabras, como el ejemplo que les puse, siervos del libro y no siervos de la palabra. ¿Está malo servir a las mesas? No, pero todo tiene su lugar. Primero fuimos llamados a ser siervos de la palabra. Porque si no, de repente, esta carne es dada a la carne. Es muy fácil, es muy sencillo distraernos, perder la prioridad. Suena el teléfono, habla el jefe. Aquellos que estamos en algún lugar de liderazgo en la congregación y dejamos esto de lado. Dejamos esa comunión íntima con aquel que nos quiere hablar de forma personal. Es muy sutil, súper sutil. Un siervo en la palabra alcanza a entender que en primera instancia nos acercamos a este libro sabiendo que es comunión con alguien que vive y que quiere hablarnos. Un siervo en la palabra es alguien que alcanza a entender que es más que Biblia, sino que es la palabra de Dios misma en espíritu enseñándonos. Un siervo en la palabra, un siervo que realmente alcanza a entender el principio de la esencia fundamental de bibliología, es alguien que entiende prioridad. Yo tengo que ser ministro de la palabra para no perderme y caer terminando siendo siervo de los hombres, esclavo de la obra. Hechos 6:4, después de que las viudas se quejaban, una afirmación que dijo el apóstol Pedro: y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y en qué? En el ministerio de la palabra. Hermanos, si usted está aquí, el Señor lo está capacitando para decirle: no pierdas la prioridad. Si verdaderamente vas a ser discípulo, primero tú oído atento a quién vas a atender la voz, tu voz, tu tiempo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Pueden ver el contraste? Un Pablo, un Saulo, antes de convertido, tenía bibliología, tenía conocimiento de la Escritura. Pero hasta que tuvo su encuentro con la palabra, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hermanos, el resultado de uno y otro es contrastante.
Pablo, antes de su conversión, matando a aquellos que verdaderamente eran llamados por el Espíritu a estar en la palabra. Y nosotros podemos decir, no, pues, qué bárbaro, Pablo. Muchas veces yo he sido Saulo, hermanos. Y les confieso, continuamente el Espíritu me recuerda, cuidado de que te gloríes porque traes el libro. ¿Realmente estás en comunión conmigo? Otro ejemplo. El joven rico viene a su encuentro con aquel que es la palabra. Y llega, ¿no? Jesús, vamos a ponerlo así, Jesús. Llega, sabía cómo comportarse con el maestro. Llega, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Hermano, este tenía bibliología. Los mandamientos sabes, le dice el maestro. Sabía Biblia, hermanos. Honra a tu padre. Y este creyéndose discípulo, porque el corazón es perverso y engañoso. Yo no sé el suyo, hablo por mí. Y llega el joven. Los mandamientos sabes. ¿Tienes bibliología? Sí. Claro, pues oye, yo he estudiado. Y le dice una cosa, te falta. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a este libro pretendiendo que nuestras propias riquezas van a ser suficientes, el corazón nos va a engañar y nos va a hacer creer que somos verdaderos siervos. Si no estamos dispuestos a renunciar y decir, Señor, vende todo lo que tienes y sígueme. Es la invitación que a todo verdadero siervo el Señor le hace. Es un Ivonne, no te engañes, no porque tienes esto, porque sabes esto, porque lo conoces, porque lo dominas, porque sabes, pues sí, lo abro y hablo cualquier texto, sin haber ido al maestro, que realmente te está diciendo hablar eso. Es apariencia, y el Señor nadie lo engaña. Yo puedo engañar a la congregación, porque preparé el buen tema, traigo buen bosquejo, y porque estudié el curso de bibliología. Pero eso no significa que sea el Espíritu de Dios hablando a través de mí. Hermanos, como fundamento de bibliología, voy al punto. A mí no me interesa que seamos graduados delante de los hombres. Nos presentamos diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Deseo presentarme aprobado delante de ti, Señor. Y créame, se lo digo, en el amor del Señor. Si realmente somos sus discípulos, el Espíritu de Cristo muchas veces nos va a estar contristando de que te andas creyendo mucho porque traes el libro bajo el brazo, porque hasta a veces somos bien religiosos. El hermano que dejó la Biblia en la congregación, nosotros en nuestra casa, hermanos, tenemos esa comunión con el Señor, porque somos prestos para juzgar al hermano, somos prestos para... Pero cuando el Señor, el Espíritu Santo nos contrista, nos convence de pecado, quita toda la apariencia, estamos ante aquel al cual no podemos engañar. Un verdadero siervo en la palabra entiende que es más allá que bibliología, es una comunión con Cristo. Un verdadero siervo en la palabra entiende de quién fuimos llamados a aprender. No de mí mismo, no de un buen maestro, no de un super ser humano ungido, de Cristo. ¿O acaso no dice Hebreos? En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es Cristo hablando al día de hoy a su pueblo. ¿Cuánto nos gozamos? Tenemos un Dios vivo. Él nos quiere hablar. Él dice, tú eres mi discípulo y por eso de tiempo en tiempo te voy a confrontar. No voy a hacer que como hacía la iglesia de Sardes,
Tienes apariencia como el joven rico, pero estás muerto. Ay, Señor, ¿será que acaso ese soy yo? Prioridad. Es necesario que persistemos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay que cuidar la distracción. No por eso no voy a hacer obras. Yo me gocé el domingo hasta me fui bien bendecida, hermanos. Las fresas estaban deliciosas, las frambuesas. Aquí la obra del Señor se manifiesta. Pero que nunca se nos olvide y perdamos pisada de cuál es nuestra prioridad. Amén. 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 Tengamos cuidado con las distracciones. Fuimos llamados a ser siervos de Cristo, ministros de Cristo, a llamados a estar en el ministerio de la palabra. Hermanos, el joven rico no entró porque quería tener bibliología, pero no quería tener o estaba dispuesto a perder para ser un siervo de la palabra. Hermano, cuando nosotros venimos a este espejo y vemos tal cual somos y nos topamos con aquel que es la palabra, no nos queda de otra más que decir: sí, Señor, ábreme las escrituras, porque esta es inspiración tuya. No estoy en capacidad de poder ver lo que no es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Señor, yo no quiero venir aquí y simple y sencillamente alimentar mi propia carne. Que seas tú, porque cuando hay un tope con aquel que es la verdad, aquel que es la palabra, hay transformación, hay vida espiritual. No hay apariencia, no es muerte, no es como que sí, no, hay un impacto, hay algo que te toca, hay algo que tú sabes que no puede ser igual, hay algo que te transforma, y ese es el Espíritu de Cristo hablándonos a través de su palabra. Tú puedes hasta después testificar: no, es que yo sé que no era el hermano o la hermana, era Cristo hablando. Y cuando sabemos que es eso, que solamente somos instrumentos y siervos, Él crece y nosotros sabemos: yo no soy. Juan el Bautista hizo más referencia a lo que él no era que a lo que era. Yo no soy, es Cristo. Por eso cuando vengan a ti: no, qué padre enseñanza, qué padre predicación. No, hermano, si me conocieras en las malas. Apuntamos a Cristo porque Él es el maestro, apuntamos a Cristo porque Él es el que vivifica, apuntamos a Cristo porque Él es el único que transforma. Amén. Y así, hermanos, qué descanso, porque las vidas y aún el sostener esas vidas no depende de nosotros, es la palabra de vida que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Otro ejemplo, un siervo en la palabra. Ya para concluir, ¿me acompañas con la guitarra, Luisito? Para no excederme del tiempo, ya que mi esposito me dijo: aguas con el tiempo. Entonces, tenemos, nuestra cabeza es Cristo, pero también tenemos, a lo menos las mujeres tenemos también cabeza, ¿verdad? Entonces, y a mí sí me agarro a hablar y hablar y hablar, entonces, en obediencia a nuestro Señor, nos sometemos unos a otros en el amor del Señor. Un siervo en la palabra tiene visión. Lo vamos a ver en el ejemplo. No sé si ustedes tienen algunas Biblias que traen zipper. El mío ya no funciona. Sí. ¿Me la presta, hermano? Solo para ilustrar. Qué hermoso sería que nuestro poder y nuestra fuerza, nosotros nada más así de fácil pudiéramos venir y... Pero la Escritura nos dice que este libro, para nosotros ver al verbo de vida a través de esta Escritura, es un libro sellado, con 7 sellos. Si no me cree, vayamos allá a Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado
con 7 sellos. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién es digno de abrirlo? Verso 3. Y ninguno, diga conmigo, ninguno. ¿En dónde? ¿Nada más acá? ¿En los terrenales? No. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún. Verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Hermanos, qué triste es que vengamos a este libro y no podamos mirarlo, aquel que es el que habla y vivifica. Seríamos los más miserables. Tendríamos pura religiosidad, pura religión, pura apariencia de piedad. Seríamos como ese joven rico, que en apariencia postrados ante el maestro, pero nuestro corazón bien alejado del Señor. Juan lloraba mucho, pero esta es nuestra esperanza. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, tenemos esperanza en la carne. En esta carne no hay esperanza, pero al día de hoy el Señor dice: aquí el león de la tribu de Judá, el cual tiene la llave con el cual jamás ningún otro ha podido abrir el libro. Él tiene la llave y Él dice: yo estoy aquí para abrirte el libro. Yo estoy aquí para abrirte y mostrarte quién soy yo, y que verdaderamente estés vivificado. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, Juan, uno como nosotros, perdido, ciego, hasta que de repente dice: mire. En otras palabras, era el Señor Jesús, Él abriendo el libro y dándoselo a Juan para que lo pueda mirar. En la medida que le vemos, somos transformados. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, hermanos, nos deslumbramos con las calles de oro, con las bendiciones terrenales. Aquí está Juan cuando verdaderamente vio a quien tenía que ver. Vi en medio del trono, estaban ahí, sí, las bendiciones terrenales, la prosperidad, la salud. El Señor es bondadoso y sobreabundante, pero eso ya no nos cautiva. Somos como aquellos verdaderos discípulos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Hermanos, si el Señor nos da, gloria a Dios, pero nuestro corazón no va atrás de eso. Gloria a Dios, porque si nos lo da es para bendecir al pueblo y para manifestar la abundancia del Señor. Pero lo que nos cautiva y cautiva nuestro corazón ya no son los ancianos, ya no son los seres vivientes, ya no es en sí la iglesia. Vi que en medio estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Hermanos, nunca nos apropiemos de algo que no nos pertenece. Hermanos, como seres humanos somos carne. El libro está sellado para la carne. Por eso nunca lleguemos a aproximarnos a querer estudiar este libro en nuestra fuerza, creyendo que somos sabios, creyendo que sabemos. El joven rico creía que nadie le podía enseñar algo más. Venimos ahora sí con humildad diciendo: no, Señor, este libro está sellado para toda carne, y yo soy carne, Señor. Pero este libro está abierto a uno, solo uno, a Cristo Jesús. Y si Él desea, Él me lo abre. Me encanta Apocalipsis capítulo 5 porque termina en adoración. Cuando le miramos a Él en las Escrituras, por su gracia, el sentir genuino y real, el resultado, el fruto de verdaderamente ser un siervo en la palabra. No alguien que se enorgullece porque tomó el curso de bibliología. No. Alguien que realmente conoce que fuimos llamados a ser siervos en la palabra. Termina rendido, postrado en adoración. No como el joven rico que con un corazón de apariencia postrado, sino verdaderamente un corazón rendido al Señor. Un siervo en la palabra tiene visión, tiene entendimiento de que este libro está sellado para toda carne. Y tiene visión y tiene entendimiento de que este libro está abierto solo a Cristo Jesús. Tres últimos pasajes. ¿Me tolerarían un poquito más? Los últimos 3, lo prometo. Y creo que voy sobre el tiempo, en tiempo. Gracias. Apocalipsis capítulo 10. ¿Cuántos saben que la palabra está en este lugar? El verbo de Dios está en este lugar. Y si somos siervos, escuchamos su voz, escuchamos órdenes, escuchamos su mandato. Vean, un siervo en la palabra entiende que estamos puestos para obedecer su mandato. Este es el mandato que hasta yo digo, es un mandato hasta con gozo. Porque la verdad a la carne no le gusta obedecer. Pero cuando es el Espíritu en nosotros, atrayéndonos a Él. Este mandato es de los mandatos más maravillosos que como siervos podemos tener. Apocalipsis capítulo 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Si eres siervo de la palabra, ciertamente el Señor continuamente va a estar viniendo a ti a hablarte. Aquí nuevamente la voz del Señor Jesús habló nuevamente a Juan y dijo, ¿qué le dijo? Ve y toma el librito que ¿qué? Yo ya te lo abrí. Ve y tómalo. Yo ya te lo entregué. Ve y tómalo. Yo ya te lo di abierto. Porque yo estoy ahí para abrírtelo. Ve y tómalo, hermanos. Hombres y mujeres murieron como mártires por tener este libro y nosotros lo tenemos olvidado, olvidando el mandamiento del Señor. Ve, toma el librito abierto, tómalo. Verso 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo.
Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hermanos, cuando una vez nosotros gustamos del verdadero evangelio, el evangelio vivificador, el evangelio que es en el Espíritu de Cristo, cuando vemos a Cristo realmente y es la palabra de su boca, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo pasa, es dulce al paladar, pero es amargo al vientre. Tú te lo saboreas, tú dices gloria a Dios, pero a la vez hay una obra de transformación. No puede ser igual, no podemos ser igual. En la medida que le vemos, Él nos hace cada vez más siervos de la palabra, más siervos de Él, más siervos de Él, más de Cristo y más de Cristo y más de Cristo. Es la porción que diariamente Él nos quiere dar. Un verdadero siervo en la palabra obedece, abre su boca y come lo que Jesucristo le da. Es la porción que Cristo le da diariamente. ¿O acaso el maná no bajó diariamente? El Señor te hablará. El Señor te hablará. Y el Señor te ordena, ni es opcional, es toma el libro y cómelo. Toma, cómelo. No seamos rebeldes a su voz. Es un privilegio. Puedes decir, el Señor me está llamando a ser un estudioso de su palabra. Señor, yo quiero conocerte a ti, yo quiero mirarte a ti, yo quiero valorarte por encima de todo. Hermanos, ser verdadero discípulo va a implicar pagar un precio. Gloria a Dios por las bendiciones que hay a las multitudes, pero verdaderos discípulos es un sígueme, vende todo lo que tienes, es comprar la verdad y no venderla. Discípulos 12 de multitudes, y después en algún tiempo tú también quieres irte. Es que dura cosas de oír esto. Y el Señor diciendo, cómelo, cómelo, tómalo. Un verdadero discípulo de la palabra se va a identificar muchas veces más con la pérdida para ganar a Cristo. Vamos a poder decir de testimonio propio, tengo todo por basura por la excelencia del conocimiento. Cuesta, pero lo vale. Es una mayor porción de Él. Es una llenura de Él. Es una verdadera transformación. Basta ya de darle lugar a esto. Porque en la medida que nos exponemos a Él, Él crece y nosotros menguamos. Basta ya de solo aparentar y ser religiosos. Señor, tú lo sabes, yo no soy nadie, Señor. Yo ni puedo abrir el libro. No soy capaz. Pero para ti no hay imposible, Señor. Tú lo puedes hacer en mí, transfórmame. Mire, como testimonio. En mis inicios, yo daba de bibliazos a todos. Es más, se los digo en confesión, como hermana en Cristo. Mis papás no se han acercado porque muchas veces yo fui religiosa. No era en el sentir de Cristo. No seamos de tropiezo. Seamos verdaderos siervos de la palabra. Porque bibliología sin el Espíritu mata. Pero cuando es un amor por el libro, por la escritura, por aquel que se revela en este libro, vivifica, hermanos. Hay bendición, y hay fruto, y hay transformación, hay vida en el Señor. Se los digo en el Espíritu. Cuando verdaderamente la palabra, Cristo hablando, trae libertad. Libertad de legalismo, libertad de religiosidad, también libertad de libertinaje. Extremos.
aquel que es la palabra, está en este lugar y nos quiere hacer verdaderamente sus siervos. ¿Cuántos vamos a responder al llamado del Señor? Amén, Señor. Tú nos conoces y nos conoces por nombre. Señor, sabes cuáles son las áreas en las que no hemos querido dejar por ti, Señor. Señor, transfórmanos. Libéranos, Señor. Gracias porque nos estás dando entendimiento de que tu palabra es inspirada, que este libro no es como cualquier otro libro. Gracias, Señor, porque entendemos de quién estamos aprendiendo. Gracias, Señor, porque como siervos que tú quieres que seamos de ti, Señor, de la palabra, nos estás llamando a tener prioridades bien definidas. A veces nos va a tocar decirle que no al hombre, porque somos siervos del Señor. Porque no comprometemos la verdad. El Señor nos dará visión y entendimiento para poder reconocer quiénes somos nosotros, incapaces, muchas veces débiles, sin poder alguno, hermanos. Pero está de nuestro lado aquel que tiene todo el poder, aquel que es todo capaz, aquel que realmente trae vida a los muertos. El Señor nos está llamando y nos está ordenando que como siervos en la palabra, como verdaderos estudiantes que tienen la esencia de bibliología, a comer, a tomar del libro abierto, a tomar esa porción diaria que Cristo nos da, para que verdaderamente haya transformación y podamos manifestar que seamos como la boca de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias por la obra, Señor. Gracias porque sin merecerlo nos has escogido para ser tus siervos. Señor, ayúdanos a atender, Señor, a estar, Señor, a tono contigo, Señor. Pon hambre, deseo, atráenos a ti, Señor. Quita todo lo que no es. Quita todo lo que no es en tu sentir. Quita todo, Señor, que esté compitiendo contigo, Señor. Hoy, Señor, te decimos, te queremos seguir, Señor Jesús. Queremos atender a ese llamado, Señor. Siervos tuyos, siervos de la palabra, siervos del Señor Jesucristo.